La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy vamos a continuar la segunda parte del interesante estudio que hemos titulado Los propósitos de la oración. Ya hemos hablado de 4 propósitos que podemos desarrollar en nuestra vida de oración y hoy vamos a continuar esa enseñanza. ¿Qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de los propósitos de oración? Pues simplemente que cuando nosotros entendemos el rol que tenemos como creyentes de ser sacerdotes espirituales, como la Biblia lo dice, el Señor nos llama y nos dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso implica que los creyentes son llamados a ser sacerdotes espirituales. ¿Qué es un sacerdote espiritual? Es esta persona que puede entrar en la presencia de Dios para interceder, para orar y Dios oír su oración y poder contestar a favor de la humanidad. Y es importante entender que no todo el mundo desarrolla el sacerdocio de oración. La Biblia es clara y dice que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese él oye. Y dice, los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y contesta sus peticiones. Eso implica que para poder orar y que Dios nos escuche, tenemos que estar en una vida de consagración a Dios. Una vida, primeramente hay que recibir a Jesús en nuestros corazones como Salvador y Señor. Y luego que somos creyentes, tenemos que desarrollar una vida de oración diaria para desarrollar el sacerdocio de oración. Porque Dios nos llama, hay una promesa, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Ya Dios hizo la suya, ahora tenemos que nosotros cumplir nuestra parte. Eso es como los talentos, ¿no? Dios nos da talentos, por lo menos a un talento le ha dado a cada creyente, pero hay que negociar los talentos para desarrollar más. Y así es en la vida de oración, el sacerdocio de oración. Dios nos ha llamado para ser sacerdotes de oración, pero tenemos que desarrollar esa vida de oración para poder ser sacerdotes de oración, para que entremos en esa dimensión de Dios. Y Dios tiene en alta estima a las personas que oran y claman y gimen en su presencia. Hemos hablado en otras ocasiones de lo que habla la Biblia en el libro de Ezequiel, cuando el juicio de Dios iba a caer sobre la nación, que estaban ya los verdugos que venían a traer el juicio. Había uno que tenía una pluma de escribiente en su mano y que antes que el juicio cayera marcó en sus frentes a los que clamaban y gemían por los pecados del pueblo, porque a ellos no los iba a tocar el mal. Y es interesante esa enseñanza y eso ocurre también ahora. Cuando tú entras en esa dimensión de oración, que eres un sacerdote espiritual de oración, Dios tiene una marca sobre tu frente y el mal no tocará nuestra morada, dice la Biblia. Así que eso es importante, desarrollar la vida de oración. Entonces, cuando nosotros entramos en esa dimensión que tomamos la vida de oración como se debe ser, como un ministerio de sacerdote espiritual de oración, entonces vamos desarrollando nuestra vida de oración y tenemos el reto que necesitamos entonces balancear la vida de oración. Bueno, hay gente que solamente oran 5 o 10 minutitos. Ahí una amiga me dijo una vez, yo oro 5 veces al día. Y yo le dije, ¿cómo así? Como los musulmanes. Me dijo, sí, yo oro 5 veces. Y yo digo, explícame, ¿cómo madre? Dice, cuando me levanto, gracias Señor por este día. El desayuno, almuerzo y cena, Señor, bendice estos alimentos, y cuando me voy a acostar, Señor, aquí me voy a acostar, bendíceme en el nombre de Jesús. Amén. Oraba 5 periodos porque oraba 5 oracioncitas. Pero me refiero a una vida de oración profunda. La Biblia dice, ¿verdad? Los grandes hombres de Dios tenían una vida de oración
se debe orar por esas cosas, pero estoy hablando de una vida de oración profunda, de sacar tiempo de oración. Jesús dijo, entra a tu aposento, cierra tu puerta y ora. Hay que tener tiempo de oración, por lo menos un tiempo diario donde ahí nos desconectamos del mundo y nos encerramos con Dios, clamando a Dios ahí en profundidad. Pues cuando tenemos ese desarrollo, por lo menos una vez al día, hay quienes hacen más, obviamente, 2, 3, los que tú puedas, ¿verdad? Según la capacidad y el desarrollo que tú vas adquiriendo en el Señor. Cuando uno empieza, bueno, empieza en lo poco, pero luego va adquiriendo más y va desarrollándose más. Y en la medida que tú buscas más de Dios, Dios va a glorificarse más en ti. Eso es lógica, ¿no? Eso es matemática espiritual simple, digo yo. Y entonces, cuando estamos en esa dimensión, entonces tenemos que desarrollar esos propósitos de oración. Como hemos recomendado en otras ocasiones, yo te recomiendo que tengas un libro de oración o un cuaderno de oración, o yo tengo una agenda de oración, y ahí nosotros ponemos las peticiones de oración, lo organizamos, todas las peticiones de oración, y entonces podemos ahí desglosar los propósitos de oración. Y cuando vamos a tener esos periodos de oración, pues conforme el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón, podemos orar por cada propósito en cada periodo de oración. Yo acostumbro a tener varios periodos de oración. Siento que ese es lo que Dios demanda de mí, ¿verdad? Porque pues cuando uno está en un ministerio y tiene varios ministerios, pues tiene que dedicar más tiempo a la oración. Y en cada periodo de oración, pues el propósito de mi vida es pedir al Señor que me guíe por qué propósito voy a orar, porque tengo muchas peticiones de oración. Tengo mis peticiones, las de mi iglesia, las del evangelismo, las de las misiones, todos los ministerios, más toda la familia, más toda la gente que nos pide oración, y son muchas peticiones, pues entonces las coloco así por propósitos de oración para poder orar. Y entonces desarrollamos esos propósitos de oración. Estuvimos hablando anteriormente de, primeramente, cuando tenemos el propósito de oración más que yo uso, ¿verdad? Y que usamos es las oraciones que Dios pone en nuestro corazón, conforme dice la Biblia que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tengo ese periodo de oración que es el más que uso cuando voy a orar, y las peticiones que Dios pone en mi corazón, pues esas son las que presento en ese momento. También tengo, ¿verdad?, el periodo de sacrificio, de alabanza, de oración, de comunión. Aquí no solamente pedimos a Dios, porque también hay momentos en que tenemos que darle al Señor alabanza, adoración, etcétera. Porque orar no es solamente pedir, también hay que adorar al Señor, y ese es un propósito de oración. Y también el periodo de acción de gracias. Eso es cuando oramos a Dios para darle gracias también por todas las cosas que Dios nos ha dado en gratitud. Ese es un propósito también de oración. Y un periodo de oración sacamos para dar gracias. Eso fortalece tu fe y te ayuda a vivir una vida feliz, en victoria, en triunfo, libre de preocupaciones, sabiendo que todo lo que Dios te ha dado y que Dios está contigo, las promesas de Dios. Y también está la oración en el Espíritu Santo, que es cuando oramos, como dice Judas 1:20 al 25, que oramos en el Espíritu Santo, que es periodo de oración cuando el Espíritu Santo nos unge para orar en otras lenguas, como Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice ahí que oraba en el Espíritu Santo, y en otros pasajes, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que debemos orar en el Espíritu, que son periodos de oración, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y ora con nosotros con gemidos indecibles en la voluntad de Dios. Ok, entonces vamos a entrar al siguiente propósito de oración, y este propósito es cuando estamos en guerra contra la hueste del mal. Como sabemos, pues estamos en una lucha espiritual. Aquí no todo es lo físico, lo humano,
lo que nosotros vemos con nuestros ojos carnales, también hay una lucha espiritual. De eso hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Esa lucha espiritual que nos habla la Biblia en el libro de Efesios, nos dice que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir, porque tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el ejército del enemigo. Estamos en un mundo donde también en la esfera espiritual se mueve el poder del enemigo. Satanás con los ángeles que estaban a su cargo, una tercera parte de los ángeles, que se llaman los ángeles caídos y los demonios, están operando en las huestes de los aires, y en el mundo hay, alrededor de todo el mundo, están esas huestes espirituales combatiendo y atacando a la humanidad, tentando, haciendo daño, etcétera, etcétera. Y nosotros como creyentes tenemos que tener que entender que estamos luchando contra esas fuerzas espirituales, y hay jerarquías que dominan regiones y toda esa lucha espiritual de esa batalla espiritual que tenemos. No hay que tenerle miedo ni a Satanás, ni a los demonios, ni a los ángeles caídos, ni ninguna fuerza del enemigo, porque Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí Él venció a Satanás y a todos los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando resucitó, que venció al postrer enemigo que era la muerte, el Señor tomó autoridad de toda potestad en el cielo, en la tierra, y se reunió con sus discípulos y les dijo: ahora tengan esa autoridad, y nos dio la autoridad a nosotros, a los creyentes. Por eso que dice: en mi nombre echarán fuera a los demonios los que creen. Nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, para que nada nos dañe, y el Dios de paz aplastó a Satanás debajo de nuestros pies y a todos los demonios, dice la Biblia. Tenemos autoridad como creyentes, pero para poder ejercer esa autoridad hay que vestirse de la armadura, ¿ok? Nosotros tenemos la victoria sobre el enemigo, pero hay que luchar contra él y hay que vestirse, y ese es el reto. Entonces, esa forma de vestirnos de la armadura se consigue con oración. La Biblia lo dice ahí en Efesios, en el verso 18 de esa escritura que habla de la lucha espiritual, dice: cómo vestirse de la armadura. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, etc. Ok, quiere decir que tenemos que tener un periodo de oración donde el propósito de la oración es luchar contra esas fuerzas del mal y ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. Porque, como dije, pues hay batallas espirituales, y para vencer a esas batallas espirituales, aunque Dios ya nos dio la victoria, tenemos que pelear la buena batalla para reclamar esa victoria, ¿no? Ya Dios nos dio la autoridad, pero hay que pelearla. Esfuérzate y sé valiente para que Dios sea con nosotros. Y como Dios nos ha dado esa autoridad, entonces tenemos que ejercerla. Y la ejercemos en oración, en clamor. Por eso es que tenemos ese propósito de oración. Cuando Dios pone en nuestro corazón que oremos entonces para contrarrestar esos ataques del enemigo, entonces desarrollamos el propósito de la oración de ese ataque espiritual a las fuerzas del mal. Y para eso vamos a utilizar como base bíblica Lucas 11, 21 al 26. Y quiero leer lo que aquí dice la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, dijo: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Verso 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Fíjate cómo el Señor aquí habla de esa lucha espiritual. Lo primero que dice el Señor es hablando de un hombre fuerte que domina una ciudad y pone ese ejemplo, ¿no? Cuando un hombre fuerte viene, domina la ciudad, tiene control de todo, es dueño de eso porque ha conquistado esa ciudad. Pero viene otro más fuerte que él y entonces le domina, lo ata y puede tomar sus bienes y ejercer el dominio sobre eso. Y entonces eso está hablando de nuestra vida. El ser humano, los seres humanos, somos alma, espíritu y cuerpo. Y el cuerpo del ser humano es una habitación, es como una casa. Dentro del cuerpo es que vivimos nosotros, nuestro ser espiritual, pero también dentro del cuerpo es que habitan los demonios, porque los demonios son seres espirituales que no tienen cuerpo y buscan cuerpos para manifestarse. Entonces los demonios invaden el cuerpo de las personas, sea por obsesión, opresión o posesión, son las formas de cómo los demonios oprimen al hombre, pero de todos modos, entonces los seres humanos son posesionados por los demonios, ¿ok? Pero entonces, cuando el demonio tiene dominio sobre una persona, pues controla todo ese territorio. Cuando no conocemos al Señor, vivíamos sin Dios, sin esperanza, pues los demonios estaban en nuestra vida, en nuestra habitación, y ahí moraban y hacían de nosotros, pues, destruían nuestra vida en todo sentido. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida y nosotros invocamos el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que nos salve, pues ese es como dice aquí, otro que viene y toma dominio sobre ese hombre que ha dominado, sobre Satanás que ha dominado nuestra vida. Cuando invocamos al Señor, el Espíritu Santo llega y saca a esos demonios y nos libera de todo eso y entonces nos limpia con su sangre, nos adorna y nos ocupa su Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar la llenura del Señor y siempre estar buscando de Dios para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Esto es importante. Necesitamos mantenernos llenos del Señor, buscando mucho al Señor diariamente, para que esa casa esté llena y el Espíritu Santo no se contriste y viva en nosotros. Mientras eso está así, estamos llenos del Señor, el enemigo no puede entrar. Pero más abajo dice que cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Es como yo dije, los demonios están por los aires buscando alguna habitación, algún hombre, una mujer para entrar, poseerlo, etcétera, etcétera. Pero cuando no haya, entonces vuelve para atrás a aquel creyente que aceptó al Señor donde él vivía a ver cómo está y viene de vez en cuando a visualizar cómo se encuentra, si está sirviendo a Dios o está la casa vacía. Si está vacía, busca a otros 7 peores y entran allí y poseen la vida. Eso es la gente que se descarría, que no buscan a Dios. Aún hay gente que están descarriados aún dentro de la iglesia. No es solamente por el hecho de ir a la iglesia. Y me refiero a que está descarriado porque no están andando como Dios quiere, en la plenitud que Dios quiere, y están haciendo cosas que no le agradan al Señor. Y el demonio no respeta, el demonio puede dominar esa vida, por eso hay que mantenerse llenos del Señor y no contristar al Espíritu Santo, porque entonces vienen 7 espíritus peores y moran en esa persona y el postrer estado es peor. Ahora, lo que aquí enfatizamos algo, cuando estamos entonces en esos periodos de oración, tenemos que entonces orar y clamar y utilizar esa autoridad que Dios nos ha conferido para atar ese hombre fuerte y reprender estos demonios y tomar dominio sobre esas fuerzas del mal que están destruyendo. Entonces, eso es lo que quiero enfatizar en este momento. Más adelante vamos a seguir abundando sobre la operación de los demonios en los creyentes, qué sé yo, pero estamos hablando de un propósito de oración, de esa lucha espiritual. Entonces tenemos que entender que hay esa fuerza espiritual y esas jerarquías que están en regiones dominando, pues entonces ahí como sacerdotes espirituales entramos en esa dimensión de guerra para orar y reprender todas esas fuerzas del enemigo que están atando las vidas. Orar por la gente descarriada, por los inconversos,
por las regiones que están en el mundo para poder atar esas fuerzas del enemigo. Cuando nosotros en oración, en clamor, en guerra espiritual de oración, ahí estamos orando, reprendiendo los demonios, las malicias, los poderes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, etcétera. Tenemos control sobre eso, orando por las armas. Ahí nos ayuda mucho cuando estamos orando en esos periodos, la oración en el Espíritu Santo. A veces estamos en ese periodo de oración atando las fuerzas del mal y el Espíritu Santo nos unge y empezamos a orar en otras lenguas y a reprender en el Espíritu Santo todas esas fuerzas del mal y atar esos demonios que dominan esas regiones, porque esa es la guerra espiritual. Y cuando estamos haciendo eso, atamos esas fuerzas del mal, y cuando vamos a predicar el Evangelio, a hablarle a las almas, tenemos el dominio total sobre las fuerzas del enemigo. Me ha pasado en muchas ocasiones. Yo recuerdo en particular dos que me pasaron bien significativas en mi vida. El primero era yo comenzando prácticamente, estaba comenzando mi vida ministerial, y recuerdo que fui a una iglesia a predicar el Evangelio, un culto de jóvenes. Yo era un joven soltero, estaba empezando, era un teenager todavía. Y me acuerdo cuando estábamos orando y predicando en ese culto, que el poder de Dios cayó, y yo hacía estas oraciones espirituales, atando las fuerzas del mal en esto que te estoy explicando, en mi tiempo devocional, ahí orando e intercediendo para que cuando yo fuera a predicar a los lugares, el Espíritu Santo se moviera y tomara control y dominio sobre toda fuerza del enemigo. Y recuerdo aquella ocasión en particular que el Espíritu de Dios visitó ese culto, y cuando estaba predicando y ministrando, el poder de Dios cayó de una forma poderosa, y 14 personas endemoniadas a la misma vez cayeron bajo el poder de Dios. Fue algo impresionante. Los demonios empezaron a gritar y a salir de las personas, porque habíamos tomado dominio y control sobre toda fuerza del enemigo. Y Dios conoce los que tienen autoridad contra él, y cuando tenemos esa plenitud de Dios, el Señor se manifiesta utilizándolo. Y la otra experiencia fue en Argentina, cuando estuvimos en la cruzada de Argentina, allá en un sector de la capital de Argentina, que estuvimos predicando la palabra en un lugar abierto con las iglesias de la zona. Y recuerdo cuando estábamos predicando la palabra, que el Espíritu de Dios empezó a tomar dominio sobre aquel lugar. Detrás del área que estábamos en la campaña, en la parte de atrás había un caserío, como ellos le llaman, casas a la distancia que oían los autoparlantes, y de momento el poder de Dios se derramó, empezó a fluir, y empezaba a venir gente corriendo de las casas a pedir a los pastores que fueran a las casas, porque allá en las casas los demonios estaban cayendo, la gente estaba cayendo endemoniada, siendo libre por el poder de Dios, por la palabra que se estaba predicando y la oración que estábamos haciendo desde la campaña. Y allá empezó Dios a libertar vidas sin nadie tocarlo. A la distancia el poder de Dios se manifestó. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en este momento, porque Dios quiere usarnos con poder. La iglesia tiene la autoridad sobre toda la fuerza del enemigo, pero tenemos que buscar esto que estamos hablando. Tenemos que tener esos periodos de oración, de esos propósitos para prepararnos. La oración no es solamente un poema. Hay gente que piensa que la oración es un poema. No, la oración es un arma de guerra espiritual que Dios nos ha dado a los creyentes. Nosotros tenemos la autoridad contra toda fuerza del enemigo, pero tenemos que ejercer esa autoridad y orar estos periodos, estos propósitos de oración. Cuando Dios te guía a orar por este propósito en particular, dale rienda suelta al Señor, déjate guiar por el Espíritu, porque para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos en toda nuestra vida cristiana. Y a veces cuando estamos desarrollando esa vida de oración de sacerdote espiritual, nos guía a orar por atar esos demonios, atar a ese hombre fuerte, para que cuando nosotros tengamos toda la autoridad y el Espíritu de Dios empieza a obrar, y los demonios que saben sean liberados.
Era como Pablo, en los días de Pablo, que hasta los paños y delantales de su cuerpo se los llevaban a los enfermos y los demonios salían de él por la unción. Y la Biblia dice de los hijos de un tal Exeba que empezaron a practicar exorcismo echando fuera demonios. Decían, te conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Y los demonios dijeron, bueno, a Jesús conocemos y Pablo sé quién eres, pero ustedes quiénes son. Y se abalanzaron contra ellos y salieron heridos porque ellos no tenían autoridad. Pero los demonios conocían a Pablo y los demonios conocen quién tiene la autoridad y conocen cuando tú estás lleno del poder de Dios y tienes autoridad plena y la fe en el Señor y has tenido esos periodos de oración. Entonces, la iglesia tiene que entender esto, los creyentes tienen que entender esto. Hay muchas iglesias que la gente dice que los cultos de oración son los más aburridos, que nadie va. Es que no entienden lo que es la oración o no se enseña correctamente qué es la oración. Cuando nosotros entendemos lo que es la oración, ese es el periodo más glorioso. Cuando entramos en esa dimensión espiritual de oración de guerra, podemos tener victoria y nuestra oración es una oración eficaz y podemos entender el deleite de orar. Yo me gozo. Cuando yo no era cristiano, los demonios me atormentaron porque me dio una depresión, mi madre me llevó me iba a la brujería porque dijeron que el espíritu de mi abuelo me quería llevar y el demonio me atormentaba. Y yo sufrí mucho, pero ahora que tenemos autoridad, ahora yo hago sufrir los demonios por la gracia de Dios, con el poder que actúa en nosotros. Y esto lo digo para la gloria de Dios. Alguna gente que dice, hermano, tenga cuidado, no se jacte. Y no entiende la Biblia. Yo lo entiendo, respeto tu opinión. Lo que pasa es que tú no entiendes quizás lo que enseña la Biblia. Cuando tú entiendes esto, tú haces lo mismo, porque esa autoridad no solamente está en mí, está en ti, está en cada creyente. Lo que hay que usarla. No te dejes engañar del enemigo. El enemigo lo que quiere es neutralizarte para que tú no uses el poder. Pero él sabe el poder que nosotros tenemos. Pero hay que vestirse de la armadura de Dios. Y se viste en estos periodos de oración. Por eso estamos dando esta enseñanza. Cuando tú te vistes con esa armadura espiritual, tú haces lo mismo. Dios quiere desarrollar esto porque hay mucha necesidad en el mundo entero. Dios quiere levantar cientos, miles y miles de creyentes que tengan esa autoridad para que vayan a echar fuera a los demonios, porque hay muchas vidas atadas y solamente la iglesia, nosotros somos los que tenemos el poder, la autoridad, los que creen en Jesús. Si tú crees en Jesús, tienes la autoridad. Eres sacerdote espiritual, pero tienes que vestirte. ¿Cómo? Orando de esta forma, clamando a Dios, desarrollando esta vida de oración para que cuando tú puedas ir a esos lugares, no tengas miedo. Hay gente que tiene miedo de ir a lugares a predicar porque se contaminan, dicen algunos. Pero ¿cómo va a tener miedo? ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? Que nos tenga miedo el diablo y los demonios. Nosotros no tenemos que tener miedo ni al diablo ni a los demonios, nada de eso. Los demonios tienen que tenerle miedo a nosotros y Satanás. Al único que tú le tienes que tener miedo es a ti mismo, a los apetitos de la carne. Fuera de eso no le tengas miedo a nada ni a nadie, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta es la palabra de Dios. Y yo te reto y te emplazo para que te metas en esa dimensión espiritual y desarrolles un sacerdocio de oración. Hombre, mujer, quien quiera que seas creyente, métete con Dios y Dios te va a usar poderosamente. No con prácticas raras, que hay gente que hacen hoy en día prácticas medias raras. No, conforme al modelo de la Biblia, como enseña la Biblia. Lejos el Evangelio. Ahí Jesús dio autoridad a los creyentes y ellos salieron a predicar y ellos echaban fuera a los demonios y oraban por los enfermos. No fueron solo los 12, fueron también los 70. Fue la iglesia primitiva. Fue un Felipe que fue a Samaria y echó fuera a los demonios. Y era solamente un diácono. Imagínate, hasta los diáconos echando fuera demonios. Ese es el propósito de Dios, que la iglesia sea convertida en guerreros espirituales que trastornen al mundo. Esa es la palabra que Dios quiere darte. Por eso desarrolla este sacerdocio de oración y este propósito de oración de la lucha contra las huestes del mal. Aleluya. Vamos a continuar esta enseñanza. Yo me envuelvo ahí y se me olvida que tengo otros propósitos que hay que hablar, pero es que la unción de Dios fluye y me gozo. Pero vamos a continuar esta enseñanza. Espero que estés con nosotros en la próxima para que podamos continuar con esta enseñanza de los propósitos de oración y tú te conviertas en un sacerdote espiritual de oración. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.